Karl Marx. Nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania y murió el 14 de marzo de 1883 en Inglaterra. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Hoy vamos a hablar de un filósofo llamado Karl Marx, el cual ha influido mucho en esta época. Karl Marx es un filósofo muy conocido, el cual fue una persona muy intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Este filósofo nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania y muere el 14 de marzo de 1883 en Londres, o sea, Reino Unido. Marx procede de una familia judía de clase media. Su padre era un abogado convertido recientemente al luteranismo. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. Hizo un doctorado en filosofía en el año 1841. Desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría asentado sobre todo de la dialéctica. ¿De quién? De Hegel. Si bien sustituyó el idealismo hegeliano con una concepción materialista, según las cuales las fuerzas económicas constituyen la infraestructura subyacente que determina en última los fenómenos de las superestructuras, como el orden social, político y cultural. Aquí vamos a ver cómo Marx ha influenciado en la sociedad. Entonces, el hombre ha pensado a lo largo de su historia en cómo organizar su vida en la sociedad junto con los otros. Para esto se ha ido a dos extremos. Uno de ellos es el individual y el otro lo social, o sea, lo mío y lo de los demás. A medida que el hombre va reconociendo que ya no se debe manejar por la ley del garrote, o sea, esa ley donde yo solo impongo, sino que dice que debe ser abierto a otras pretensiones, que no son solo el interés de unos pocos, sino que debe ser el interés de la mayoría. A veces se tenía que cumplir únicamente la voluntad del rey, o sea que él era el que decía que era lo que hacía, él era quien era el que imponía, ya que por ser como un ser así algo divino, él era el que tenía la tarea de tomar las decisiones, pero eso se convertía muchas veces en un interés propio, más no en un interés común, porque ellos solo eran los que determinaban qué era lo que hacía en cada momento. Por eso es que filósofos como Platón pensaban que la mejor manera de organizar una sociedad era que cada uno cumpliera con su papel hasta llegar a su muerte. Unos mandaban, otros luchaban, otros comerciaban, y todo era bien para los demás, ya que el que mandaba sabía cómo mandar y sabía qué era lo mejor para los demás. Los militares tenían una tarea muy importante, que era la de proteger. Por eso era que ellos eran formados rígidamente, porque ellos eran como personas así que la sociedad los veía como personas valientes, y se les decía que eran fuertes defensores de la sociedad. Por otra parte, los trabajadores eran los que suministraban todo en la sociedad. Aquí también aquellos eran los que formaban parte los esclavos, ya que ellos no eran tenidos en cuenta. ¿Para quién? Para esa sociedad, ya que no tenían algún derecho. Estos esclavos sus amos podían hacer con ellos lo que quisieran. Si querían mortificarlos lo hacían, hasta incluso podían matarlos sin que la justicia reclamara por ellos. Si cada uno cumplía con su trabajo, la sociedad estaba en paz, en armonía y bien organizada. A lo largo de la antigüedad, especialmente en la época de la Edad Media y la Edad Moderna, aparecen personas que ellas han ido como haciendo o han dicho qué es lo que se debe hacer. Nos dicen qué es lo que tenemos que hacer nosotros, pero en la Edad Media será la iglesia la que tomaría ese mando en la sociedad. El hombre medieval está muchas veces sometido a una religiosidad durante todo el año, pero especialmente hay dos partes: durante la Navidad, durante la Semana Santa, ya que allí es donde se abrirían las puertas a la literatura, la pintura,
el arte, el canto. Eso nace en los templos, por eso es que las personas siempre buscaban ir a una iglesia. Dice que en la guerra también quedará marcada por lo religioso. Eso se convirtió en el sueño que tenía Platón, ya que nadie progresaba en la sociedad. Lo único que progresaban eran los que estaban en la iglesia, o sea, de cura progresaban hacia obispo. En el siglo XVIII aparece una nueva clase social llamada los burgueses. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran los que tenían el poder y el mando sobre la sociedad. Ellos llegaron a formar una clase media, o sea, una fuerza llamada capitalismo, la cual es la que tenía las decisiones de muchos, y ellos eran los que de ellos dependía, mejor dicho, el fracaso o el éxito de una sociedad. Esto llegará hasta el siglo XIX con el éxito de la Revolución Francesa, pero esto solo abarcará con los privilegiados de la iglesia, o sea, los príncipes, ya que ellos son los que como que encabezaban todo esto. Esto no será una revolución económica, sino una revolución política y social. Con la aparición de la era industrial en el siglo XIX, nacieron los proletariados. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que como que protagonizaban esa revolución económica. Entonces, Marx consideraba haber ido al fondo de funcionamiento de la sociedad, al explicar la relación entre fuerza de trabajo y fuerza de producción. Ya no es el hombre, sino en relación con la naturaleza, o sea, hombre se relaciona con el mundo. Dirá que hay que vencer la propiedad privada de los medios de producción, que si eso no sucede, habrá que hacer como una lucha, pero una lucha que lleve algo, o sea, es decir, se debe acabar con el capital, ya que él es el conjunto de los medios de producción. No es admitible que en una sociedad sean los particulares los que tomen el rumbo de la sociedad, sino que la sociedad entera sea la que tome ese rumbo por medio de la dictadura del proletariado. Habría que acabar con el capitalismo, o mejor aún, este capitalismo irá acabándose poco a poco por sí solo. Los que más o menos pertenecían a este grupo, sería más fácil acabarlo, porque ya en ese grupo de capitales pertenecerían unos pocos, y eso lo que llevaría es a la eliminación de la propiedad privada. Esto se hará por un largo proceso que Marx llamará la lucha de clases. O sea, los ricos no querrán renunciar a la explotación de los obreros, ya que ellos son los que le producen su dinero para llenar sus bolsillos, y cada vez más para que tengan mucho más dinero del que tienen, ya que ellos solo se limitarían solo al arreglo de las maquinarias y al sustento de la vida del proletariado. Entonces Marx pensará: lo que se debe hacer es tomar el sistema de Hegel, y eso es lo que él hace, pero lo interpretará de una manera distinta. Para lo que Hegel es tesis, antítesis, síntesis, más lo que hará es como manejar otra cosa de sistema diferente a la de Hegel. Entonces Marx pensará que este primer momento, o sea, la tesis, es el sistema capitalista, pero después esto será eliminado por la propiedad privada. Esto sería la antítesis. Y por último sería lo que Marx llama como la dictadura del proletariado, que sería la síntesis, en la cual la clase obrera dirigirá los medios de producción y también dirigirá el consumo de la sociedad. Así es como se llegaría a ese tercer estadio que Marx ha soñado, en las cuales las clases sociales estarían prohibidas y que ya cada miembro no tendría sino lo de sobrevivir, y a su vez cada individuo aportaría su fuerza de trabajo, pero solo la que el cuerpo le permitiera, o sea, la que él es capaz de aportar. Pero lo más lógico es que los que están al poder de estos medios de producción no van a querer renunciar voluntariamente a esos privilegios. ¿Por qué? Porque Marx dice que debe haber una lucha de clases y que se debe pasar por un periodo de violencia en el que todo está permitido, hasta que llegue ese avivamiento de esa sociedad igualitaria, o sea, una sociedad sin clases. Nada podrá detener estos procesos revolucionarios en los que el oprimido al fin logrará su libertad
y su autodeterminación. Pero esto es un proceso largo, en el cual la clase obrera deberá jugársela todo por el todo. Su gran fuerza será la unión. Pero este será el eslogan con el que terminará, manifestando el Partido Comunista. Proletariados del mundo, unidos. Este es el eslogan que ellos utilizan. Solo la fuerza de la unión de los proletariados es lo único que es capaz de derribar del trono a aquellos poderosos de sus sillones, dirá Marx, o sea que son los capitalistas, insensibles en su deseo de lucro, son inmisericordiosos a la hora de mandar a los demás, ya que son despiadados en la forma de explotación de la fuerza de trabajo. Solo una sociedad en la que el Estado de los trabajadores controle, ellos serán los que van a tomar ese rumbo, el qué, el cómo y el cómo lo van a hacer. Y ellos ofrecerán al individuo las condiciones para su plena realización como persona. Marx dirá que la persona debe alienarse. ¿Para qué? Para poder expresar el estado anímico en que se encuentra y en el estado anímico que experimenta el trabajador, ya que el estado en que él se encuentra es gobernado por el capitalista, en su deseo de la ganancia, en el cual deshumaniza a una sociedad y también al mismo tiempo la aliena. El mismo trabajador es quien va mirando esa explotación. ¿Por qué? Porque siendo explotado desprovistamente de su dignidad. La revolución de las luchas de clases va igualmente encaminado a esa liberación, al capitalismo de esa alienación. Aunque no lo vean y aunque no lo crean, ni aunque no lo quieran, pero pasará, ya que después se podrá distribuir a cada uno según su necesidad. Eso es lo que Marx sueña, o sea, una sociedad sin clases. Marx piensa que el egoísmo que tiene tan profunda las personas cambiará automáticamente al cambiar las condiciones de producción y el trabajo de esa sociedad. El hombre será bueno, generoso, no tendrá otras aspiraciones que no sean su propia realización y no tendrá egoísmo en el cual lo lleve a un capitalismo. Se ha calificado el marxismo de humanista, en el sentido en que el hombre es el centro de la sociedad comunista, pero no es el hombre aislado, sino que es el hombre en una doble relación junto con la tierra y con los otros hombres. Así hubiese calificado al marxismo si hubiese conseguido. Lo malo de esto es el movimiento pendicular en el cual se ha movido nuestra sociedad. El marxismo se inclina demasiado hacia lo comunitario, descuidando los valores a niveles irrenunciables. Por otra parte, el individuo siempre como que trata de alejarse de los otros. Ni la sociedad ha cambiado el capitalismo, ni se ha visto el afán por acabar por él, ni tampoco se ha visto el afán de acabar con las riquezas. Por eso es que Marx dice, ¿será que parece que esto llevará a un cambio de desaparición? Hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata ahora es de transformarlo,